Voy a comenzar esta historia de por qué me quiero comunicar contigo, de por qué quiero abrir este canal. En una noche hace 25 años en la cual mi vida cambió. Esta noche en cuestión estaba con un grupo de amigos a quienes amaba profundamente. Y uno de ellos me agarró fuertemente mientras los otros dos me golpeaban agresivamente y me decían todo lo terrible que yo les había hecho y les había dicho en los 2 años que teníamos de relación. Fue horrible, porque todo lo que me decían era verdad. Y yo me pude dar cuenta en ese momento que yo me había convertido en un ser horrible. Esa noche fue la gota que derramó el vaso de todo un año o 2 años de crisis existencial muy fuerte, que nacía en el hecho de que yo tenía mucho éxito económico y laboral en una profesión que detestaba, que no me gustaba. De alguna forma me estaba prostituyendo, haciendo cosas que ya no me llenaban y no me gustaban, porque no encontraba la forma de ganar la misma cantidad de dinero en algo diferente. Y ya tenía un estilo de vida que dependía de ese dinero. Y eso destrozó mi vida. Yo no encontré forma de arreglarla. Esa noche toqué fondo. Lloré intensamente y me acordé de Dios y clamé al cielo. Me encontré nuevamente con Dios, a quien de alguna manera, sin darme cuenta, había olvidado en medio de todo ese viaje de la vida. Y tomé la decisión con cada célula de mi ser de cambiar, de transformar ese desastre que estaba encontrando en algo mejor. Que al otro día inicié, pero no sabía por dónde iniciar. No se me ocurrió ir a un psicólogo, a un psiquiatra. No tenía ni idea por dónde empezar. La vida misma me fue llevando. Para abreviar te voy a contar que hice 9 años de viaje con la mochila a través de Sudamérica, peregrinando a través de todos los países de Sudamérica, buscándome, tratando de encontrarme, tratando de entenderme como ser humano. Primero observando a los demás, las otras sociedades, las otras culturas, estudiando su historia, tratando de entenderlos. Y poco a poco ese estudio me fue llevando a entenderme a mí como colombiano, como hombre, como hijo, como todos los roles. Poco a poco me fui alejando de la sociedad y me fui metiendo un poco más como en la naturaleza, y esto me llevó a estudiar las culturas indígenas, aborígenes de Sudamérica, y a probar sus plantas de poder y a dejarme guiar por estos maestros, estos taitas, estos chamanes. También empecé a buscar qué otras líneas filosóficas de cómo vivir existían. Empecé a buscar en las técnicas orientales de meditación, de respiración. Al final del proceso, en los últimos años, llegó el yoga a mí. Me ayudó muchísimo. Esto duró 9 años. Yo terminé ese viaje sintiendo que ya había logrado encontrar la paz, la tranquilidad, la comunión, la nobleza, había vencido el miedo y lograba vivir solo en la naturaleza sin una gota de miedo y muy enamorado de mí y de la vida. Y era el momento de ponerme a prueba en la sociedad, en el sistema nuevamente. Y regresé con la intención de servir, con la intención de enseñar. Pensé que había encontrado una verdad y quería enseñarla. Hoy en día me río de ese Esteban de ese tiempo. Pero era muy lindo. Así que regresé a mi ciudad, a Bogotá, a mi país, a Colombia, a servir. El primer paso fue formarme como instructor de yoga, ya que fue el yoga el que me ayudó a entender que tenía mucho miedo y que ese miedo no me dejaba atreverme a ser yo, o atreverme a brillar, o atreverme y era el que me obligaba a comportarme de formas tan extrañas conmigo mismo y con los demás. Y con el yoga retiré ese miedo y pude entrar más profundo a descubrirme, a mejorar. Así que me formé como instructor de yoga y llevo 16 años enseñando la técnica de yoga. Todos los primeros años de instructor fueron estudiar la técnica a fondo en mí y enseñarla, con el único fin de que estos estudiantes entraran muy bien en sus primeras clases de yoga y también lograran retirar el miedo de sus vidas, mientras yo observaba qué hacía el yoga en mí y qué hacía el yoga en ellos. Y hace unos 9 años empecé a ir más profundo, a hacer mayor la responsabilidad que asumí hacia estas personas a quienes quería servir.
Todo empezó como terapeuta. Empecé a hacer cursos de sanación, técnicas de sanación y a aplicarlas. Y aplicando estas técnicas descubrí que estas personas a quienes yo quería ayudar en realidad tenían también en el nivel más profundo la misma confusión que me llevó a mí a tocar fondo. No saber quién soy, no sabían quiénes eran, qué estaban haciendo en el planeta Tierra y qué hacer con sus vidas. Y asumí la responsabilidad de empezar a explicar. Y me llevé una bonita sorpresa al descubrir que mi sabiduría no era útil para ese proceso. Que mi sabiduría solamente me servía a mí. Que si yo quería ayudar a alguien, tenía que ayudarlo a encontrar sus propias preguntas, sus propias respuestas. Que si en ese viaje y en toda esa experiencia tan espectacular que yo tuve, si yo encontré algo en ese viaje y ese algo era real, esa persona también lo podía encontrar. Que si ese algo existía, ella también podía descubrirlo. Que yo no era especial, ni más inteligente, ni más fuerte, ni más nada. Que si yo había logrado eso, cualquiera podía lograrlo. Y que mi verdadero servicio era ayudar en ese proceso de descubrir aquello que estaba allí escondido a simple vista. Han pasado 9 años y eso ha cambiado mi vida completamente. Y también ha cambiado la vida de muchas personas que me han permitido servirles. El mayor milagro fue empezar a ver estas vidas transformarse y florecer. Personas que se aman, que están haciendo con sus vidas lo que quieren, que les gusta lo que hacen, que se miran al espejo y se sienten plenos. Y no he sido yo el que ha hecho algo, han sido ellos. Mi servicio ha sido de alguna forma incentivarlos y guiarlos a dónde mirar y qué buscar. Y para eso es este perfil. Un grupo de estos estudiantes que ha estudiado conmigo y yo hemos creado una fundación que se llama serconsciente.life. Esta entidad sin ánimo de lucro está dedicada a expandir estas enseñanzas como una forma de educación. Y mi perfil personal y el perfil de serconsciente.life van a estar dedicados a eso, a informarte que existimos y que estamos aquí para ti, para servirte y para ayudarte si así lo quieres. Nos vamos a atrever a través de estos perfiles a darte toda la información de qué es el miedo, cómo funciona el miedo, qué hace el miedo dentro de nosotros. Y también las técnicas básicas para lograr bajar ese nivel de ese miedo, apagar el sistema de estrés y tener la oportunidad de empezar a moverte en la dirección de descubrir quién eres. Nuestro servicio a través de estos canales será ese, darte la información de qué es el miedo y cómo liberarte del miedo. Si quieres ir más profundo, si quieres buscar más dentro de ti y descubrir quién eres, eso es otra historia y para eso también estamos para servirte, pero requiere que te pongas en contacto con nosotros y nos preguntes cómo te podemos ayudar o que entres a nuestra página web y a través de allí veas qué herramientas tenemos para ti para ayudarte en ese viaje de descubrir quién eres. Recuerda, soy Esteban Murillo y estoy aquí en este perfil para servirte.